Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en este día junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que en el programa de la emisora y de la internet pueda usted escuchar un resumen que vamos a hacer de este estudio que hemos hecho de los exiliados como misioneros. Y también, si usted tiene opción a la internet, www.escuelasabatica.cl, encontrará algún material adicional para crecer en el estudio de la palabra de Dios, de estos personajes que hemos conversado, tanto de Daniel, de José, de Esther, incluso de otros que en lugares tan distantes, en momentos de tanto apremio, ellos fueron siempre personajes que dieron a conocer el mensaje, la salvación, dieron a conocer su Dios. Esa es la verdad de las cosas. Bueno, tenemos que considerar de que todos, sin excepción, somos llamados a dar testimonio de aquello que el Señor nos ha dado a conocer y de la experiencia que hemos tenido con Él. Creo que todos somos misioneros, donde quiera que estemos. Creo que una de las cosas que debemos tener presente es precisamente eso. Donde quiera que estemos, nosotros podemos dar testimonio de nuestro Dios. Y el Señor a veces nos pone en situaciones en las cuales se necesita que alguien abra su boca y diga cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. O sea, en otras palabras, somos misioneros y tenemos que aplicar estos principios bíblicos, no importa las situaciones difíciles por las cuales nosotros nos toque pasar. Y creo, ¿sabe? Eso es muy importante. Las situaciones difíciles también, debemos dar testimonio. Porque nos parece que solamente cuando las cosas marchan bien, en ese momento nosotros podemos ser testigos, nosotros podemos ser misioneros. Pero también en las ocasiones difíciles, como lo vimos con Daniel. Daniel perfectamente pudo haber cerrado sus labios y no haber hablado de ese Dios que no los libró de haber sido llevados a Babilonia, del sufrimiento que tuvieron, de haber llegado allá como esclavos. No los libró de eso. Entonces, más de alguien puede pensar, bueno, ¿qué tipo de Dios es el que tú tienes? Mira, no, hay quienes tienen un concepto muy errado de lo que debe hacer Dios. Aquellas personas piensan que cuando uno es cristiano, el Señor tiene que bendecirlo, uno tiene que vivir una vida holgada, sin ningún problema, solamente hablando de bendiciones y cosas lindas. Se olvidan que el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y creo que los momentos difíciles son más que los momentos gratos a veces que pasamos. ¿Por qué? Porque estamos en terreno enemigo. No estamos en la Canaán, no hemos llegado a la tierra prometida. Eso está en el futuro, pero no estamos viviendo en este momento en la tierra prometida. Podríamos decir que vamos por el desierto, camino a la tierra prometida. Bueno, Jesús también dijo, vosotros sois la luz del mundo, allí en Mateo 5:14. ¿Qué significa eso? Que somos en la oscuridad luces para que llevemos adelante y comuniquemos a las personas que no conocen la verdad, que hay una verdad maravillosa, que está pronto a cumplirse el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y en relación a eso, ¿sabes? Creo que sería bueno que meditemos por un momento si realmente estamos siendo luz y sal. Porque son dos cosas que son importantes, que el Señor dijo que nosotros éramos, y deberíamos hacerlo. ¿Soy yo luz del mundo? ¿Estoy iluminando como debería hacerlo? ¿Soy sal de la tierra? ¿Estoy preservando? ¿Estoy dándole sabor a la vida? Fíjate que leí una historia que me parece interesante de un personaje misionero de Estados Unidos que estaba en tierra extraña, y cuando volvía, estaba justamente en Hong Kong, compró un collar que le costó $30. ¿Ya? Un joyero que lo vio en San Francisco, en Estados Unidos, le ofreció $500 por el collar. Lo interesante porque empezó a pensar él, y bueno, ¿y por qué me están ofreciendo más plata de la que yo pagué? Y no lo quiso vender. Más tarde él dice que fue de visita a Nueva York y entró en la famosa joyería Tiffany. Sí. Y pidió que lo tasaran, y allí lo hicieron y lo valoraron en $30,000. O sea, estamos hablando entonces, la verdad que él lo vendió, pero le dijo, mire, lo vendo con una condición. ¿Me pueden decir por qué razón vale tanto este collar?
Y aquí está lo interesante, la aplicación que nosotros podemos ver. Le dijeron cuál era el secreto de su valor. El dependiente le mostró detrás de cada gema 2 iniciales, NJ. El collar era una pieza histórica, se trataba del regalo de bodas de Napoleón Bonaparte a su esposa Josefina. Entonces no era tanto la piedra, sino la inscripción que tenía. Y yo creo que como cristianos nosotros también tenemos de alguna manera grabados en nuestra vida, y debemos llevar en nuestra vida las iniciales de Jesucristo, y eso nos hace personajes importantes en la vida, y nos valoramos por eso, no por lo que somos, sino porque Dios ha puesto nada menos que su sangre preciosa como un sello de garantía, y somos no solamente un collar, sino una perla de gran precio para Él. Por eso que cuando hablamos de Daniel, de Esther, cuando hablamos de José, Moisés mismo, que fue un personaje tan extraordinario, ellos nos dan ejemplo de que efectivamente podemos ser grandes misioneros, no importa las circunstancias desastrosas que tengamos, allí podemos testificar acerca de un Dios maravilloso. Y estas son las historias que, digamos, envuelven a todas las personas. Ustedes encuentran que en la época de la persecución, desastrosa época, los cristianos morían cantando. Los que eran llevados, ¿no es cierto?, a lugares terribles, al circo romano, muchos fueron convertidos al ver la fidelidad y la alegría de esos cristianos aún en esas circunstancias. Bueno, precisamente por eso fue que el enemigo cambió la estrategia, porque veía que mientras más cristianos mataban, más cristianos habían, y la sangre de los cristianos se decía que era semilla, o sea, moría un cristiano y habían 5 que estaban dispuestos a ocupar el lugar. Entonces, por eso que el enemigo ya cambió la estrategia y pararon las persecuciones, y ahí fue cuando entraron las herejías precisamente a la iglesia. Fue algo peor que la persecución, porque en la persecución la iglesia se multiplicó, con las herejías la iglesia se dividió. Entonces tenemos que ver esto, tenemos que considerar de que cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta ante Dios de lo que hemos hecho o dejado de hacer. Bueno, seguimos invitarlos para que usted vea el resumen. Solamente decir algo más al terminar este momento, que recordemos que estamos en un momento en que usted tiene que aplicar lo que conoce, y si no lo conoce, darlo a conocer a otros, o sea, ir a la palabra de Dios y conocer estos acontecimientos que están sucediendo, porque nosotros somos misioneros hasta el último respirar de nuestros días. Que el Señor los bendiga, nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen.